Te vengo a decir, oh mi Salvador, que yo te amo a ti, que yo te amo a ti con el corazón. Hola, bienvenidos a una nueva lección de esta serie de estudios titulado Divisiones Principales de la Biblia. Antes de comenzar con la lección de esta oportunidad, quiero darles a conocer cuáles son nuestros propósitos en cuanto al desarrollo de estas lecciones. Bueno, en primer lugar, el primer propósito es dar a conocer el contenido de la Biblia. Es decir, qué es lo que nos dice la palabra del Señor, pero lo que estamos haciendo es hacerlo de forma ordenada. Es decir, de forma secuencial, pero identificando a qué parte o a qué división de los libros de la Biblia corresponde. En segundo lugar, nuestro propósito no solamente es conocer el texto bíblico, porque sería fácil de pronto dar una lectura simple a toda la Biblia y ya con eso pensamos que ya conocemos la palabra del Señor. Pero el segundo aspecto importante que nosotros queremos destacar es que a través de la Biblia nosotros podamos encontrar las enseñanzas, pero también esas enseñanzas, cómo aplicarlo a nuestras propias vidas. En tercer lugar, lo que pretendemos con estos estudios es mostrar las evidencias que respaldan la veracidad del texto bíblico. Y es que últimamente han salido muchos detractores de la palabra del Señor. Por ejemplo, algunos de ellos dicen de que Israel era un pueblo que necesitaba una identidad. Y entonces, con el propósito de tener una identidad, crearon lo que nosotros conocemos como la Biblia. Entonces, para ellos, la Biblia no es más que un conjunto de mitos, de leyendas, de oportunidades en las cuales Dios desata un castigo para los seres humanos que lo conocemos como el diluvio. En otras oportunidades se abren las aguas, se desatan de pronto epidemias, pero todo esto ellos dicen de que es una falsedad, son solamente cuentos, mitos. Es más, lamentablemente hay muchos pastores, hay muchos predicadores que ya no quieren predicar, ya no quieren hablar, por ejemplo, acerca del Génesis, porque tanto ha ido influenciando esta manera de pensamiento que ya se toma como una verdad. Es decir, hay muchas personas que consideran, inclusive creyentes, que consideran que los relatos que encontramos en el Génesis, en el Éxodo y en general en todo el Pentateuco, son solamente leyendas, mitos. Hay algunos que dicen, bueno, a mí no me interesa esa parte, lo que me interesa es depositar mi fe en Cristo Jesús. Pero yo quiero decirles a esas personas que nuestro Señor Jesucristo amparó gran parte de sus enseñanzas justamente en lo que nos dice la Biblia, principalmente en el Pentateuco. Por ejemplo, cuando quiso hablar acerca del matrimonio, recurrió precisamente a la creación de Dios. Dijo, en el principio no fue así. Entonces, nuestro Señor Jesucristo estaba corroborando o estaba avalando que realmente lo que está escrito en el Pentateuco es una verdad, no es solamente una invención. Cuando nuestro Señor Jesucristo habla acerca de su segunda venida, lo compara con lo que ocurrió en el diluvio universal. Entonces, si nosotros tomamos la creación, si nosotros tomamos
el diluvio universal y muchos otros eventos descritos en la Biblia, simplemente como leyendas o como mitos, entonces también tendríamos que pensar que las promesas de Jesús respecto a su segunda venida son solamente mitos. Y no creemos que nadie esté pensando de esa manera. Es por eso que nosotros estamos haciendo énfasis en demostrar por medio de evidencias que lo que está escrito en la Biblia es corroborado por la historia y por la arqueología. Bueno, habiendo mencionado estos 3 puntos que son importantes dentro de estas lecciones que estamos desarrollando, ahora vamos a pasar a hablar de la lección que nos va a ocupar en esta oportunidad. Vamos a hablar acerca del llamamiento de Moisés. Bueno, si nosotros leemos el libro de Éxodo, nos daremos cuenta que el relato comienza con la opresión hacia los israelitas por parte de los egipcios. Inclusive dice que se determinó la muerte de todo niño que naciera varón. En esas circunstancias nació Moisés y su madre, que no quería por supuesto perderlo, como toda madre, lo dejó ir por el río para ver si alguien podía encontrarlo y darle protección. Fue así que la propia hija del faraón lo adoptó y gracias a eso Moisés logró vivir en la casa del faraón hasta cumplir los 40 años. Cuando cumplió 40 años, fue y visitó a su gente, a su pueblo. Y ahí vio que un egipcio maltrataba a un israelita y es por eso que lo mató. Cuando se enteró Moisés que su crimen había quedado descubierto y que el faraón pretendía matarlo, entonces se escapó a Madián. Estando ahí, conoció a una mujer llamada Séfora, hija de un sacerdote de Madián llamado Yetro. Se casó con ella y llegó a tener un hijo llamado Gerson. Cuando Moisés cumplió 80 años, nuestro Señor le llamó, pero le llamó desde el monte, y es que para esto Moisés había visto una zarza, un arbusto que ardía, pero que no se consumía. Entonces fue a ver y cuando llegó a ese lugar, el Señor le dijo: Moisés, detente, sácate el calzado de tus pies, porque el lugar en el que estás es lugar santo. Y es ahí cuando el Señor le comisionó a Moisés para que vaya y saque a su pueblo y los lleve a la tierra prometida. Entonces vamos a comenzar esta lección dando lectura al libro de Éxodo capítulo 3, versículos del 7 al 10. Dice así la palabra del Señor. Dijo luego Jehová: he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus opresores, pues he conocido sus angustias. Por eso he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra. El clamor pues de los hijos de Israel ha llegado ante mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora, y te enviaré al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. Entonces, ese fue el encargo que el Señor le dio. Pero ahora vamos a ver cuál fue la respuesta de parte de Moisés. Y esto lo encontramos en Éxodo capítulo 3, versículo 11. Dice así: entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya al faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Entonces miren, según este texto bíblico, estamos viendo que Moisés estaba menospreciando su potencial. Él estaba diciendo: ¿quién soy yo? No tengo la capacidad de ir y sacar a ese pueblo. Soy apenas un pastor de ovejas. ¿Y saben qué?
lo mismo también podría ocurrirnos a nosotros. El Señor de pronto nos puede comisionar alguna labor, alguna tarea, pero muchas veces nosotros, así como Moisés, también respondemos y decimos, pero ¿quién soy yo? No tengo el potencial para realizar esa labor. Pero miren lo que nos dice nuestro Señor y lo que le dijo también, por supuesto, a Moisés, que está en Éxodo capítulo 3, versículo 12, dice, Dios le respondió, ve, porque yo estaré contigo. Y esa promesa también nosotros la encontramos en el Nuevo Testamento. Dice nuestro Señor Jesucristo, ya cuando estaba a punto de ser llevado arriba a los cielos, he aquí, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Entonces, cualquier tarea, cualquier labor que el Señor nos encomiende, debemos tener presente que el Señor está de nuestro lado, el Señor está de nuestra parte. Ahora vamos a ver cuál fue la segunda respuesta de Moisés, y esto lo encontramos en el capítulo 3 de Éxodo, el versículo 13. Dice así, dijo Moisés a Dios, si voy a los hijos de Israel y les digo, Jehová, el Dios de vuestros padres, me ha enviado a vosotros, me preguntarán, ¿cuál es su nombre? Entonces, ¿qué les responderé? Entonces, miren, antes de que vaya Moisés y hable con los israelitas o con el faraón, ya él estaba pensando en una pregunta que le iban a hacer. Entonces, estaba anticipando un cuestionamiento. Lo mismo también podría ocurrirnos a nosotros hoy en día. Cuando nos ponemos a pensar y decimos, bueno, voy a llevar el evangelio a tal persona le voy a hablar de la palabra del Señor, y luego decimos, pero, ¿y si me hace esta pregunta? No voy a saber responder, pero estamos anticipándonos a algo que ni siquiera ha sucedido. Miren la respuesta de nuestro Señor en Éxodo capítulo 3, versículo 14, dice así, respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy, y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Entonces miren, lo que le estaba diciendo el Señor a Moisés en aquella oportunidad es, no se trata de ti, Moisés, sino se trata de lo que yo puedo hacer por medio de ti. Y recuerden esta frase, no se trata de lo que usted pueda hacer, sino se trata de lo que Dios puede hacer por medio de usted. Usted no se adelante a las cosas que van a suceder. Usted simplemente confíe en que Dios estará de su parte para cualquier tarea que emprenda. Bueno, ahora vamos a ver cuál fue la tercera respuesta que dio Moisés. Y esto lo encontramos en el libro de Éxodo capítulo 4, versículo 1. Dice así, entonces Moisés respondió y dijo, ellos no me creerán ni oirán mi voz, pues dirán, no se te ha aparecido Jehová. Entonces miren, aquí directamente Moisés está anticipando un rechazo. Está diciendo, ¿sabes qué? Si es que voy, me van a rechazar, no me van a creer. Es algo así como que nosotros estaríamos pensando cuando queremos evangelizar a alguna persona, cuando queremos hacer alguna labor. Decimos, no me van a creer, no me van a aceptar, no tengo la capacidad para realizarlo. Pero nosotros nos estamos anticipando a un rechazo. Miren lo que el Señor le dijo a Moisés como respuesta en Éxodo capítulo 4, versículo 8. Pero recordemos, ante esta negativa de parte de Moisés, le dijo el Señor, ¿qué tienes en tu mano? Y entonces Moisés le dijo, tengo una vara. Bueno, tírala al suelo, y la vara se convirtió en una culebra. Y de pronto el Señor le dijo, tómala de la cola, y la tomó de la cola y se volvió a convertir
en una vara. Luego le dijo, mira, agarra tu mano y métela en tu pecho. Lo metió en su pecho, lo sacó y le salió la carne como carne de lepra. Luego lo volvió a meter, lo volvió a sacar y se restauró completamente su mano. Y entonces, miren lo que le dice el Señor en Éxodo capítulo 4, versículo 8, como lo habíamos dicho. Si acontece que no te creen, ni obedecen a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la segunda. Entonces ya el Señor le estaba diciendo que yo voy a estar contigo, yo te voy a acompañar, yo te voy a dar a conocer algunas maravillas para que de pronto ellos puedan creer en ti. Y es que nosotros debemos de preguntarnos y debemos también de estar conscientes de esto. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y fíjense que Moisés posteriormente entendió que realmente Dios había estado con él y que también Dios iba a estar con el pueblo de Israel. Y estas palabras lo expresó Moisés en Deuteronomio capítulo 31, el versículo 6. En la Nueva Versión Internacional dice: sean fuertes y valientes, no teman ni se asusten ante esas naciones, pues el Señor su Dios siempre los acompañará, nunca los dejará ni los abandonará. Y esta misma promesa también nosotros debemos tenerla presente en nuestras vidas, mis queridos hermanos. Si nosotros vamos a hacer alguna labor, no vamos a quedar desamparados, siempre vamos a tener a Dios de nuestra parte. Pero miren, ante esta insistencia, nuevamente Moisés presenta una disculpa. Y esto nosotros lo encontramos en Éxodo capítulo 4, versículo 10. Dice: entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas con tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Entonces, miren, aquí directamente podemos ver que las disculpas que estaba presentando Moisés eran disculpas absurdas, porque nosotros sabemos que Moisés fue educado en la casa del faraón. No es que era una persona que no había sido leída, era una persona conocedora porque había sido criada y adoptada por la hija del faraón. Entonces no había razón para pensar de que Moisés no podía hablar o no se podía expresar. Estamos dándonos cuenta que realmente Moisés estaba poniendo disculpas absurdas. Y muchas veces también a nosotros se nos ocurre presentar disculpas absurdas. Se nos ocurre enfocarnos en nuestras debilidades, pero no en nuestras fortalezas. En este caso, Moisés estaba enfocando en una debilidad, que él dice que no podía hablar. Pero miren cuál fue la respuesta contundente que le dio nuestro Señor. En Éxodo capítulo 4, versículos 11 y 12 dice: Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, que yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que has de hablar. Entonces, muchas veces también nosotros, cuando somos comisionados por nuestro Señor, o hay veces cuando la iglesia nos da algún encargo, nosotros ponemos algunas disculpas, pero muchas veces son disculpas absurdas, cosas que no son verdaderas, como en este caso lo estaba haciendo Moisés. Moisés se estaba enfocando en una debilidad, pero el Señor le dice: mira, yo voy a estar contigo, yo te voy a dar las palabras que tú tengas que hablar. Es
es similar a lo que nuestro Señor Jesucristo les dio ese encargo a los discípulos, a sus apóstoles. Les dijo, ustedes no se preocupen cuando tengan que comparecer o cuando tengan que hablar ante reyes, porque en aquel mismo momento les será dada palabra por medio del Espíritu Santo. Y es que, hermanos, nosotros no tenemos que tener temor de proclamar la palabra del Señor, porque el Señor es el que se va a encargar de darnos en aquel momento la sabiduría suficiente. Pero antes de que nosotros nos enfoquemos en nuestras debilidades, más bien nosotros debemos ponernos de rodillas ante nuestro Señor. Como dice Jeremías capítulo 33, versículo 3. Dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, mis queridos hermanos y amigos, nosotros no debemos poner, que digamos, disculpas absurdas ante nuestro Señor. Quiero contarles acerca de la historia del que es considerado el padre de la oratoria entre los griegos. Se trata de Demóstenes. Pero ¿saben cuál era el problema de Demóstenes? Demóstenes era una persona gaga. Era un gago, no sabía expresarse bien, no podía hablar bien, pero él se convirtió en el padre de la oratoria para los griegos. ¿Cómo lo hizo? Por supuesto, a costa de esfuerzo y mucho sacrificio. Si usted tiene alguna debilidad, si usted tiene algún problema, pues usted con un poco de disciplina, usted puede mejorar, cualquiera sea su problema. En mi caso, tampoco yo me puedo considerar un gran orador, como ustedes mismos habrán podido notar, pero hago el esfuerzo por salir adelante, por conocer más, por proclamar más de la palabra del Señor. Y es que confiamos en que Dios es el que nos da las palabras para que nosotros nos podamos expresar de mejor manera. Bueno, vamos a ver la última disculpa que puso Moisés. Miren, ya estamos identificando 4 disculpas por parte de Moisés y vamos a ver la última que se encuentra en Éxodo capítulo 4, versículo 13. Dice así la palabra del Señor. Y él dijo, ay Señor, envía, te ruego, a cualquier otra persona. Entonces, ya por último, lo que quería hacer Moisés era tirar la toalla, renunciar completamente. Ya él dijo, no, Señor, por favor, te ruego, envía a otra persona. Es algo así como que a nosotros nos quisieran comisionar algo, alguna labor en la viña del Señor, pero de pronto nosotros ponemos una disculpa y decimos, no, mejor que lo haga otra persona. Eso es de cobardes. El reino de Dios es para personas, por supuesto, valientes. Y nosotros también, mis queridos hermanos y amigos, tenemos que armarnos de valentía para proclamar la palabra del Señor, para identificarnos como verdaderos hijos de Dios. Pero miren, ¿cuál fue la respuesta de nuestro Señor ante esto que finalmente quiso hacer Moisés? Y esto lo encontramos en Éxodo capítulo 4, versículos 14 y 18, dice: entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, el levita, y que él habla bien? Él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Así se fue Moisés, regresó junto a su suegro Yetro y le dijo: me iré ahora y volveré a Egipto, a donde están mis hermanos, para ver si aún viven. Ve en paz, dijo Yetro a Moisés. Entonces finalmente Moisés
aceptó el llamado del Señor, aceptó la comisión que el Señor le había dado. Pero ojo con esto, si nosotros andamos rechazando la invitación de nuestro Señor, si nosotros andamos rechazando a nuestro Dios Todopoderoso, puede ocurrir algo grave en nuestras vidas. Porque miren lo que ocurrió con Faraón, y esto está registrado en Romanos capítulo 9, versículos del 16 al 18. Dice: así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice al Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Entonces miren, aquí nosotros encontramos una gran lección. Por un lado, aceptó a Moisés de alguna manera sus disculpas, pero lo exhortó, lo animó a que vaya. Pero en el caso del Faraón, Faraón de pronto se volvió terco y no quiso dejar ir al pueblo. ¿Y qué es lo que hizo el Señor? Endureció su corazón. Y es que cuando nosotros vamos rechazando la palabra del Señor, vamos rechazando, nos vamos volviendo más tercos, el Señor puede mandar un poder engañoso para que nosotros creamos la mentira y nos alejemos completamente. Y por supuesto, el lugar que nos espere será un lugar de castigo. Nosotros, por supuesto, no queremos hablar de este lugar, pero más bien queremos animarle a que si usted tiene la oportunidad de aceptar a Jesús como su Señor y Salvador, si usted tiene la oportunidad de trabajar en la viña del Señor, no ponga ninguna disculpa, no ponga ninguna excusa, así como las excusas que puso Moisés, porque recuerden, al principio Moisés menospreció su potencial. En segundo lugar, anticipó que le iban a hacer muchas preguntas. En tercer lugar, anticipó, dijo: no, a mí me van a rechazar, no me van a creer. Luego se enfocó en su debilidad, dijo: no, yo no sé hablar bien. Y por último, trató de renunciar directamente, dijo: no, Señor, envía a otro. Nosotros no debemos actuar de esa manera, sino que más bien debemos armarnos con el valor para ir y proclamar las buenas nuevas de salvación. Quiero concluir esta lección citando las palabras de William Carey. Este hombre fue un gran misionero, un misionero que predicó la palabra del Señor en la India. Pero a este misionero realmente le costó sudor y lágrimas el trabajo que realizó. Este hombre dijo lo siguiente: espera grandes cosas de Dios, pero haz grandes cosas para Dios. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos y amigos. Te vengo a decir, oh mi Salvador, que yo te amo a ti, que yo te amo a ti con el corazón. Te vengo a decir toda la verdad. Te quiero, Señor, te amo, Señor, con el corazón. Yo quiero cantar de gozo y de paz. Yo quiero llorar de felicidad. Te vengo a decir toda la verdad. Te quiero, Señor, te amo, Señor, con el corazón. Te quiero, Señor, te amo, Señor, con el corazón.